Ya. Entonces, chiquillos, como estábamos hablando, hoy día vamos a hacer la segunda parte de la clase 2 que no habíamos alcanzado a hacerla. Em, la otra el miércoles pasado por temas de tiempo. Esta clase va a ser un poco más cortita, así que vamos a alcanzar a hacer un Kahoot al final. ¿Ya? Primero que todo tenemos los objetivos de la clase. En primer lugar tenemos la inserción de la economía chilena en el mundo occidental en el siglo XIX. Y en segundo lugar, la consolidación de la idea de nación a través de los distintos espacios de expresión y educación en el siglo XIX también. Me encuentro un poquito resfriadito hoy día, así que ando con la voz media ronca, ¿ya? Pero no es COVID, así que todo bien. Por si sienten que hablo como muy raspado. El miércoles pasado estuvimos viendo los decenios, ¿cierto? Vimos que hubieron una serie de gobiernos que fueron reelectos 2 veces, ¿cierto? Completando 10 años de gobierno. Tenemos dentro como de los más célebres el de José Joaquín Prieto, en el cual se promulgó la Constitución de 1833. Después tenemos el gobierno de Manuel Bulnes, donde se ocupó Magallanes. Y después tenemos el gobierno de Manuel Montt, quien promulga el Código Civil de la institución primaria. Ahora vamos a ver un videito muy cortito que nos va a explicar un poco más de los decenios conservadores para ir cerrando la idea de la clase anterior. Ya lo vamos a compartir de inmediato. ¿Me avisan si es que se ve también? Sí se ve. Ya. Y me avisan si es que se comparte el audio, ¿ya? Que siempre tengo problemas con el audio. Sí se escucha. Genial, gracias. Lo vamos a ver entonces. Decenios conservadores. El primer presidente de los decenios conservadores fue el general José Joaquín Prieto, quien gobernó desde 1831 hasta 1841. El segundo presidente fue Manuel Bulnes Prieto, quien también fue general y además era sobrino de José Joaquín Prieto. Gobernó desde 1841 hasta 1851. El último presidente conservador fue Manuel Montt Torres, quien gobernó desde 1851 hasta 1861. En el gobierno de José Joaquín Prieto, Diego Portales fue el ministro de Interior, Guerra y Marina. También se promulgó la Constitución de 1833. Además, se enfrentó la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Tras un motín en contra de la guerra, asesinan a Diego Portales. Finalmente, Chile gana la guerra y destaca el general Manuel Bulnes, lo que ayuda a que sea elegido el próximo presidente. Tras su triunfo en Yungay, encabezó un gobierno estable y conciliador. También se desarrolló el movimiento intelectual de 1842. Esto favoreció la fundación de la Universidad de Chile el mismo año. Manuel Bulnes inició la ocupación de Magallanes y la colonización alemana en Yanquihue y Valdivia. Gobierno de Manuel Montt. La intentona revolucionaria liberal de 1851 determinó el carácter autoritario de este gobierno. En este periodo se realizó la fundación de la ciudad de Puerto Montt en 1853.
También ocurrió la promulgación del Código Civil en 1855. La llamada cuestión del sacristán provocó el quiebre entre el gobierno y la Iglesia Católica. Por último, este gobierno enfrentó el intento revolucionario de Pedro León Gallo en 1859. Manuel Montt finalizó su mandato el año 1861. Ya, entonces... Estoy tratando de volver a la presentación anterior. Ahí está. ¿Quedó claro hasta el momento alguna duda? Consulte, chiquillos. No, profe. Ya, súper. Entonces, ahora, después de hacer ese breve repaso de lo que vimos la semana pasada, vamos a entrar a la materia del día de hoy, que tenemos en primer lugar la inserción de la economía chilena en el mundo occidental en el siglo XIX. Ya, en primer lugar nos encontramos con el despegue de la economía chilena, ya, en el cual para muchos historiadores que han estudiado este periodo, gran parte de la estabilidad política que se logró en Chile se debió a una expansión económica en el que el país experimentó a mediados del siglo XIX. Este auge se puede explicar por diversos factores. En primer lugar, tenemos el ordenamiento de las finanzas. Uno de los responsables de este proceso fue el ministro de Hacienda de los gobiernos de José Joaquín Prieto y Manuel Bulnes. El llamado mago de las finanzas, Manuel Rengifo, siempre me cuesta decir ese apellido. Él buscaba ordenar y disminuir los gastos del país, así que aplicó las siguientes medidas. En primer lugar, armó una reforma tributaria, en donde se reemplazaron todos estos impuestos coloniales por la instauración de un sistema más efectivo y eficiente de recaudación de impuestos, donde se relaciona la tributación de las propiedades agrarias con su producción y reformó las disposiciones aduaneras para proteger a la industria nacional, además de disminuir los derechos pagados por las expansiones. Luego, otra de las medidas que aplicó fue el impulso a la inmigración, donde se facilitó la llegada de extranjeros para que emprendieran en nuestro país. Como por ejemplo, el conocido Guillermo Wheelwright, que en el año 1835 introdujo la navegación en el país. Ahí sí. Y esto a la vez impulsó un crecimiento hacia afuera, ¿cierto? En la mayoría en realidad de los países latinoamericanos. Uno de los ejemplos más importantes fue la exportación de trigo a las minas de oro descubiertas a mediados del siglo en Estados Unidos y en Australia, en Estados Unidos más precisamente en California. Donde se ve esta apertura comercial, lo que permitió la llegada de los productos manufacturados y maquinaria que lentamente en nuestro país impulsarían el proceso de industrialización.
Entonces, por ejemplo, aquí vemos que se empiezan a hacer exportaciones de productos mineros, tenemos cereales, el trigo, se empiezan a hacer inversiones en el transporte, el aumento de los ingresos fiscales, eh, disculpen, chiquillos, instituciones que empiezan a dar crédito. Y en 1873, que es el año clave, se inaugura un periodo de estancamiento en la economía chilena. Profe, eh, ¿está por ahí para continuar? Sí, estoy acá. Súper. Bueno, ya, siguiendo con la línea, hay que entender que para el buen funcionamiento, entre comillas, de toda esta incidencia o todos estos roles que se empezaron a adoptar, ya Chile como un estado consolidado propiamente tal, ya no como una colonia, iba justamente a ser, perdón, la importancia del mismo estado en estas materias. Entonces, como podemos ver acá, el Estado asumió un rol proteccionista. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de un Estado proteccionista como tal? ¿Qué me podrían decir al respecto? Ya sea por micrófono o chat, si alguien quiere compartir. Como A ver, que a ver, a ver. empiezan a regular o a proteger los recursos que son suyos, que son como del propio país, tal vez. Perfecto. Y ahí tuviste, Constanza, con un punto muy importante que es el de regular. El Estado va a actuar como un agente más en la economía y como un agente que, como bien aparece acá, en primer lugar va a poner impuestos a los productos extranjeros. O sea que ahora, al momento de que cuando llega mercancía del extranjero, esta va a tener una carga tributaria mayor a que como si se comprara en el país de donde proviene, por ejemplo. Y lo mismo al revés, o sea, los productos, aquí también recordemos que Chile desde este momento empieza a ser un país exportador. ¿Ya? O sea, un país de materias primas principalmente, como decía la profe anteriormente, el trigo, eh, el cuero también en menor medida, la plata van a ser elementos sustanciales para el desarrollo de la economía en este momento. Y esto también dio paso al fomento de la industria local, o sea que el Estado también iba a empezar a invertir. Estos son los años en los que surge el ferrocarril, que va a ser sumamente importante para el traslado de mercancías dentro del país, el, el barco a vapor también, las comunicaciones también van a ser sumamente relevantes, o sea, todo esto se sitúa en este contexto de la segunda parte del el siglo XIX, y justamente también va a ser porque va a estar esta simbiosis entre los privados extranjeros y el Estado acá en el país. Bueno, también tenemos el punto de la protección de la producción nacional. Como les decía, la economía se va a sustentar en base a extracción y exportación de materias primas. A ver, ¿qué dice Catalina? Se le sale la cámara. Ya entonces no te preocupes, desactiva la cámara si eso facilita que pueda escuchar mejor. Bueno, y aquí lo que les decía anteriormente, justamente que la base de la economía chilena en este contexto va a ser todo lo relacionado a lo agrícola y a lo minero, y que de hecho hasta el día de hoy la industria minera es el principal eje de la economía, en este caso ya con el cobre, que poco a poco, como vemos, se va degradando cada vez más. Profesores, Javi, si puedes poner. Bueno, aquí les tenemos una actividad de análisis de fuente primaria. Yo no sé si quieren que se las lea o las pueden leer ustedes también, o ambas juntas. Bueno, hagámoslo así, ambas juntas mejor, para que vayan leyendo conmigo. Aquí nos dice: la apertura de las puertas a todas las naciones no fue propiamente una medida liberal, sino que obedeció al propósito de participar en el mercado internacional, cortando las pocas restricciones que quedaban en pie del antiguo monopolio metropolitano. Se hacía desaparecer la condición colonial, pero no se dejaba desguarnecida la economía local. Altas barreras aduaneras, restricciones a la salida de metales preciosos y disposiciones protectoras de la producción interna muestran que se estaba lejos de la concepción liberal.
Es así como se establece una tarifa aduanera de un 30% para los productos extranjeros. Junto con lo anterior, se prohíbe el ingreso al país de productos como el ron, cerveza y vinos y aguardientes y sombreros de todas las clases. En este contexto en el que Sergio Villalobos nos escribe, les pregunto también, ¿por qué se da este auge de mirar la economía hacia el mercado global, hacia el mercado internacional? ¿Qué es lo que en este contexto está llegando con muchísima fuerza y que también va a ser, estamos hablando de un modelo económico evidentemente, que hasta el día de hoy predomina en la sociedad? ¿Cómo se le denomina? ¿El capitalismo? Perfecto, el capitalismo. A diferencia del antiguo régimen, del colonial, que se basaba en una economía mercantilista, o sea, de acumulación de metales preciosos, y eso era lo que dictaminaba finalmente el poder de los estados. Ahora va a ser el mercado global, o sea que el poder no se va a limitar precisamente a los metales, sino que al capital en general, o sea, a la producción, a la compra-venta de materias, y eso hasta el día de hoy en realidad es determinante en el sentido del poder económico. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Si no, para seguir. No, profe, todo bien. Ya, perfecto, profe Javi, si puedes cambiar, please. Bueno, aquí podemos ver ya una foto donde podemos, a ver aquí, bombardeo al Valparaíso en 1870. Este fue un contexto, como también pudieron presenciar con anterioridad, que ya Chile estaba empezando a sufrir un estancamiento, y esto también se debió en su momento porque si bien existían lazos con el mercado extranjero, aún Chile no se consolidaba, y de hecho creo, a mi juicio, la verdad, nunca se consolidó bien como un país industrializado totalmente. Chile en ese sentido siempre se ha caracterizado por tener una economía que depende muchísimo del extranjero, depende muchísimo de la inversión, y que bueno, en este contexto las guerras también van a significar un freno en la economía. Más adelante vamos a ver el tema, por ejemplo, la guerra del Pacífico, que bueno, en realidad toda guerra es un despropósito económico, entonces eso también se da en paralelo con esta época. Y también recordemos que ahí, no deja la misma. Valparaíso en este momento era uno de los puertos más importantes de Latinoamérica. Entonces el hecho de que haya existido un bombardeo quiere decir que se golpea hacia una herida bastante importante. O sea, se genera una herida muy importante en el sentido de que Chile no puede articular la exportación de la forma correspondiente. Entonces ahí hay un freno económico. Bueno, el segundo punto de la sesión de hoy día es la consolidación de la idea de nación a través de distintos espacios de expresión y la educación en el siglo XIX. Es muy importante entender, y esto no solo se dio en Chile, sino que se ha dado en todos los países que se han estructurado bajo el régimen de Estado-Nación, que es unificar un territorio bajo preceptos similares con el objetivo de evitar cualquier tipo de sublevación por parte de la misma población. ¿Alguien, bajo lo que le acabo de decir, alguien me podría dar un ejemplo de unificación? Algo que a ustedes se les venga a la mente que puedan compartir todo y todos los chilenos. ¿Qué tenemos en común? Les pregunto a día de hoy. También pueden decirme en este contexto del siglo XIX. El himno nacional. Perfecto. El himno, no, eso, de hecho, el himno nacional, las banderas, el escudo, los símbolos patrióticos van a ser súper importantes al momento de estructurar este discurso de igualdad. O sea, que, muy entre paréntesis, todos los chilenos son iguales dentro del Estado-Nación como tal. También hay una ley en común. En este contexto tenemos la religión, el idioma. Todos estos elementos son sumamente relevantes cuando estamos hablando de la consolidación de nación. Recordemos que nación vendría siendo un conjunto de individuos que comparten una tradición, costumbres y elementos en común. Entonces, si puede avanzar, por favor, profe Javi.
Entonces, dentro de estos elementos, tanto la prensa como la historiografía también van a adoptar roles súper importantes. La prensa porque va a estar, bueno, siempre ha estado cargada de sesgos ideológicos, / políticos, y por tanto, quienes podían acceder a la prensa de esta época, evidentemente son gente que pertenecen a un estrato social específico y que poseen el capital intelectual también para leer. Y en este contexto también es que surgen periódicos de ideas liberales que también, importante tenerlo en cuenta, vienen de Europa principalmente. Toda esta idea del liberalismo, del nacionalismo, van a venir del viejo continente. Y también la historiografía, o sea, la producción historiográfica del siglo XIX estuvo sumamente influenciada por ideas políticas y la necesidad de consolidar la idea de nación. Aquí también me gustaría dar un ejemplo. Cuando hablamos de la nación, estamos hablando de los chilenos. O sea, para la mentalidad de esta época hay que entender que el que no es chileno o se tiene que obligar a hacerlo si está dentro del Estado o se le excluye. En este caso, podemos ejemplificarlo con los pueblos originarios que van a mostrar rechazo a la inserción hacia el Estado chileno, y lo que va a hacer la historiografía en este caso es excluirlos u obliterarlos, que eso quiere decir apartarlos de eh, la historia verídica o historia verdadera, como se quiere hacer creer. Por ejemplo, esto se ve cuando se nos muestra el titular de pacificación de la Araucanía, que con eso hay que ser sumamente críticos, porque el hecho de utilizar el término pacificación le quita toda la carga peyorativa a lo que en realidad fue un proceso de masacre, genocidio y colonización en este caso del Gualmapu. Entonces, como nuevamente les digo, el rol de los intelectuales de esta época va a ser una historiografía que esté centrada en poner al Estado chileno y a la nación como eje principal y del cual todos los chilenos van a formar parte. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bueno, otro de los puntos, siguiendo con esta idea de la consolidación de la idea de nación, es la literatura, donde podemos encontrar a fuertes influyentes como Francisco Bilbao, Manuel Antonio Mata, Aníbal Pinto y Salvador Sanfuentes, que fueron escritores y que también adoptaron esta idea europea del romanticismo y del realismo, y que justamente también en sus novelas van a eh, poner, y va a estar siempre en la palestra, el tema del sentimiento nacionalista o el culto a lo popular. Aquí es importante que diferenciar la idea que tenemos de popular a la que se da en el siglo XX y a la que tenemos en el siglo XIX. Aquí lo popular vendría siendo todas las manifestaciones culturales, como bien dice, que son propias del chileno. Hablemos del chileno como tal. O sea, por ejemplo, fiestas patrias. Bueno, en realidad la mayoría de las festividades son como una especie de culto a lo popular. Y esta gente ahora mismo no se me viene a la mente algún ejemplo de un texto como tal. Uno que es muy conocido, pero no lo he leído, y no sé si es que habla muy bien o sea, si es que habla netamente del tema del sentimiento nacionalista, pero es del de Martín Rivas. Sí, ese me lo han recomendado, yo no he tenido tiempo de leerlo, pero es contemporáneo a este momento. Y por otra parte también tenemos la movilización política, donde podemos ver que en la década de 1840 se comienza a reorganizar una oposición liberal. Y aquí podemos ver en el 42 y más adelante surgen la Sociedad de la Igualdad o la Alianza Liberal que iban a hacer este contrapeso hacia los regímenes más conservadores. Más adelante también vamos a profundizar en qué difiere cada uno. Bueno, aquí la misma sociedad literaria fundada por José Victorino Lastarria en 1842, y lo que le comentaba también, la misma Sociedad de la Igualdad. Aquí, y bueno, antes de seguir, el liberalismo en este momento iba a adoptar muchísima fuerza, y bueno, como también se puede inferir, posteriormente van a ser quienes van a tener el poder o sea,
posterior del régimen de los conservadores también por 30 años, hasta la guerra civil. Ahora sí. Bueno, y uno de los ejes muy importantes que hasta el día de hoy es totalmente ideologizado y que sirve para también alinear a la población bajo unos preceptos en común en el sistema educacional. Y es justamente por eso que podemos ver que en la Constitución del 33 se establece que la educación pública era una atención que se limitaba al Estado, o sea que el Estado iba a regular qué era y lo que no se educa, o sea, lo que se enseña, perdón, iba a haber quienes iban a impartir clases, y finalmente esto nos quiere decir que la educación iba a estar totalmente sesgada por lo que el Estado dictaminara qué es lo, entre comillas, correcto. Bueno, en el 37 se creó el Ministerio de Instrucción Pública, Justicia y Culto, se fomentó la difusión de la cultura y la educación bajo todos estos preceptos del Estado, como les comentaba. En el 42 se funda la Universidad de Chile. Por otra parte, en el 49 se funda la Escuela de Arte y Oficios. Actualmente no recuerdo cuál era, qué nombre tiene. Ahí tengo el deber de buscarlo. En el 54 se funda la Escuela Normal de Preceptoras, donde la idea era generar nuevos cuerpos docentes. Y en el 60 se promulga la Ley de Instrucción Primaria, donde se garantiza la enseñanza primaria gratuita. Aquí vamos a ver donde, o sea, paulatinamente durante el desarrollo del siglo XIX, el tema de la educación iba a ser cada vez, o sea, cada vez iba a haber más instituciones y por tanto más alumnos que iban a poder tener acceso a la educación, pero recordemos que estos eran pertenecientes a una clase social elitista que evidentemente tenían el cómo financiar la educación y sobre todo que estos estudiantes tienen que saber leer y escribir, o sea que la clase, los tratos más bajos evidentemente no tenían acceso a esta. Bueno, aquí lo que les comentaba, podemos ver desde 1854 hasta 1895 cómo hay un gran aumento tanto de escuelas como de alumnos y también de población que está en edad escolar en función de los censos que se hacían. Bueno, aquí lo que podemos sacar, evidentemente, es que el crecimiento cada vez va a ser más grande. Lo que les decía, cada vez hay más escuelas, cada vez hay más alumnos y por tanto cada vez van a haber más profesionales. En este momento, en este contexto, las carreras universitarias que se enseñaban mayormente eran relacionadas al área de las humanidades, como puede ser el derecho, eh, o también como la medicina, y también, sumamente importante, es una educación principalmente caracterizada porque su estudiante era hombre, o sea, en este momento la mujer no participaba tanto del sistema educacional. Esto lo podemos ver ya más o menos a finales de siglo y ya con más fuerza durante el siglo XX, desgraciadamente. Siguiente. Bueno, como les comentamos, la sesión de hoy era más cortita. Eh, Antes de seguir con el Kahoot, ¿hay alguna pregunta? No, profe. No, ninguna. Ya. Profe Javis, ¿va a querer que yo comparta el Kahoot al final? Sí, nos quedan aproximadamente 5 minutos de esta sesión, así que lo que vamos a hacer es crear Ya. otra y ahí se las vamos a mandar por el grupo de WhatsApp para que no se nos corte tan eh, ay, se me fue la palabra. No, ninguna. Claro, ¿ya? Así que eso, estos últimos minutos antes de que se vayan saliendo, ir anotando sus nombres para la lista, así que por favor no se vayan todavía, ¿ya? Déjenme ver, entonces, esto lo vamos a hacer más rápido.
Ya. Ahí le saqué un pantallazo a la asistencia. Entonces, chiquillos, quédense conectados, les vamos a mandar inmediatamente el otro link, ¿ya? Ya, súper. Nos vamos a ir saliendo entonces.